Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra edición dominical de Agenda Política aquí en Canal N. Hay varios temas que han sucedido durante la semana. La presentación de Keiko Fujimori en la Comisión Lavajato, la invitación al presidente de la República, la reiteración de la invitación del presidente de la República al presidente de la República de la Comisión Lavajato, la negativa de Ollanta a recibir a la Comisión de Fiscalización para discutir sobre el tema Fasabi. En fin, son muchos los temas de orden político y, por supuesto, el otorgamiento del voto de confianza a la primera ministra Mercedes Arauz y a su gabinete. Esto se dio pues en la semana y fue además con un pedido de facultades legislativas. Sobre esos temas políticos, que incluyen otros subtemas más, vamos a conversar con representantes de los partidos políticos. Pero ahora estamos ya en presencia del señor ministro de Trabajo, Alfonso Grados, Trabajo y Promoción del Empleo. Con él vamos a conversar sobre temas laborales y sobre otros temas más que son importantes. Señor ministro, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir, señor ministro. Ministro, vamos a hablar de varios temas, incluida la visita del Papa. A usted le corresponde la organización de la visita del Papa a nombre del gobierno. Pero quisiéramos antes tocar un tema que tiene que ver con algo que es inminente, que es el censo. El censo es el domingo. Correcto. ¿No es cierto? Y se trata de un enorme esfuerzo que pues debemos hacer todos los peruanos periódicamente, que genera un gran instrumento para poder medir nuestras posibilidades hacia el desarrollo. Pero también ha generado muchas dudas. Hoy hay un muy buen artículo de Rosa María Palacios en La República, no sé si usted lo ha leído. Lo he leído, sí lo he leído, la columna que ella pone hoy día sobre preocupaciones y precisiones sobre el censo. Exactamente, y que lleva por título Toque de Queda. Y yo quería hacerle unas preguntas que también durante el día pues me han hecho varias personas, desde los familiares hasta personas que me han enviado correos haciéndome preguntas. En primer lugar, el libre tránsito que es garantizado constitucionalmente y que solo se suspende con un decreto supremo del Ejecutivo estableciendo un régimen de excepción. ¿Existe ese decreto supremo por parte del gobierno? Nosotros no hemos como gobierno emitido ese decreto supremo con esa precisión. Es un tema que se está tratando a nivel de la oficina de la primera ministra y que seguramente va a precisarse los elementos en las próximas horas, ¿correcto? El censo tiene una serie de, digamos, privilegios en torno a la legislación de libre movilización, también la legislación laboral y también los servicios esenciales que tienen que ser preservados para garantizarle a la ciudadanía una convivencia, digamos, segura durante ese día de inamovilización a nivel nacional. Yo quisiera hacerle algunas preguntas concretas que son, por supuesto, entre las que me ha hecho y las que se hace Rosa María también. Lo que dice Rosa María es: ninguna autoridad administrativa puede restringir el libre acceso de la ciudadanía en el país. Y para eso se necesita ese régimen de excepción. Usted me dice que no se ha emitido ese documento y el INEI no podría. No, el INEI no emitir un documento, no puede hacerlo, esas facultades. ¿Lo va a regularizar el gobierno? Es un tema que está siendo visto nuevamente, como reitero, en la oficina de la primera ministra de la PCM. Pero ya no tenemos mucho tiempo. Estoy seguro que esto está a punto de ser clarificado para que la ciudadanía tenga la tranquilidad del caso y podamos nosotros más bien concentrarnos en la importancia de cumplir con todo aquello que requiere el censo para que surta el efecto esperado. De acuerdo. Ahora viene el tema laboral, que sí le compete a usted. Efectivamente. La afectación de los derechos laborales. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que deben trabajar el domingo? Tienen turno, tienen que cumplir su obligación de trabajar el domingo, pero el INEI dice no sale nadie de 8 a 5 de la tarde. Entonces, si su trabajo es en empresas particulares, ¿la empresa debe pagarles por no trabajar o les debe descontar? Y si su trabajo es en empresas del Estado, ¿el Estado les va a descontar o habrá un permiso generalizado para que falten ese día? No estoy hablando de los que van a trabajar en el censo, estoy hablando de cualquier ciudadano que tiene turno de trabajo. Empecemos por precisar lo siguiente: durante el horario de inamovilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde no hay ninguna actividad, salvo las excepcionales que hemos mencionado como esenciales, que se deban cumplir a nivel laboral. Por lo tanto, no hay una prestación de servicio en virtud a la particular característica del censo. En el Ministerio de Trabajo vamos a emitir justamente el día de mañana
la normativa que precisa exactamente esa situación. No olvidemos, Enrique, que esto no es que no haya ocurrido nunca. Esto ocurrió en el 2007, ¿correcto? Lo que se va a hacer es repetir la normativa que en el 2007 Pero se otras cubrió. Condiciones económicas, sociales, otra cantidad de población, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero mi pregunta iba porque muchos trabajadores quieren saber, oye, a mí me toca trabajar el domingo en mi empresa, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No soy servicio esencial, pero cumplo en una fábrica, cumplo en un taller, cumplo un turno de trabajo. Los turnos de trabajo, los trabajadores que hubieran tenido que laborar regularmente en ese domingo no van a laborar, y evidentemente ante una tarea específica que deja de hacerse, tenemos que regular como Ministerio de Trabajo cómo se puede reponer esa tarea dependiendo de la característica de cada negocio. ¿Podría adelantarnos lo que van a publicar mañana? Básicamente lo que se va a decir es que la tarea, ese día se suspende la relación laboral, se llama una suspensión perfecta. O sea, no se paga. No se paga, pero lo que vamos a invocar es a la recuperación de las horas posteriormente para que el pago se pueda dar con posterioridad en los casos en donde eso sea pertinente. O sea, el trabajo dominical de ese día se descuenta. Efectivamente, al no prestarse el servicio, no hay una remuneración en contrapartida. Ahora, ¿eso no perjudica al trabajador considerando que además se trata de un dominical? Bueno, en realidad, sin duda, hay una afectación a una relación natural de trabajo. Pero no perdamos de vista que el censo ocurre una vez cada 10 años y es una situación muy particular y por sus características tenemos que tomar medidas de esa naturaleza. Porque también uno podría decir que se remunere el trabajo no realizado y a quien estaríamos perjudicando sería eventualmente a las empresas, que muchas de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas, ¿correcto? Y por lo tanto tenemos que encontrar el justo equilibrio concretamente. La relación laboral en ese periodo de inamovilidad es una relación que entra en una suspensión perfecta de acuerdo a la legislación laboral peruana. O sea, el Estado tampoco va a pagarle a los trabajadores. Efectivamente. No les va a pagar. Y lo que se va a invocar es a la posibilidad de la recuperación de horarios posteriormente. Pero es una invocación. Es una invocación porque no hay materia legal que nos pueda permitir obligar a ello. Depende mucho del tipo de trabajo y del tipo de empresa y servicio que se brinde. Y eso me lleva a lo otro. Los que van a trabajar en el censo, ellos también, ¿qué va a ocurrir con ellos y sus trabajos? Ellos en su relación con sus trabajos tienen la misma situación que cualquier ciudadano peruano, o sea, ¿correcto? Igual no se les paga. Eso, efectivamente. Y es voluntario el que si quieren o no recuperar ese día. Efectivamente, y eso tiene que ser un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. La empresa puede decirle, no, ya quédate así, no te pago ese día. En muchos casos dependerá del tipo de empresa, ¿correcto? De repente hay empresas donde el servicio o el trabajo que se hubiera brindado en ese periodo es irrecuperable porque no se pudo dar en el momento, no hay forma de recuperarlo. Pero en otros, y confiemos que sea un porcentaje importante, se pueda recuperar y tener un alivio, digamos, para que no haya un perjuicio puntual ni para el trabajador ni para los empleadores. Pero esto es una situación excepcional que tenemos que valorar en su real dimensión y efectivamente una característica del censo, Enrique, es que las actividades cesen durante un periodo determinado para que con ese alto en el camino podamos tener acceso a la información que requerimos para políticas públicas, para información de toda la ciudadanía. Y reitero, ocurre cada 10 años, pero ocurrió de igual manera en el año 2007. Pero con posterioridad también se hizo un ensayo de un censo continuo, que no había necesidad de paralizar el país, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han preferido la paralización del país. En realidad, esta es una actividad que lidera el Instituto Nacional de Estadística e Informática, evidentemente con aprobación y apoyo del gobierno central. El INEI lleva adelante a lo largo del año permanentemente una serie de procesos que nos permiten mantener actualizada determinado nivel de información, ¿correcto? Pero nunca llega a ser una información absolutamente completa y a nivel nacional y además incorporando dentro del formulario de preguntas una serie de elementos novedosos, distintos. Tú mismo lo has mencionado. El país no es igual el 2017 que el 2007. No, es absolutamente necesario. Por lo tanto, tenemos que llevar... El censo es absolutamente necesario. Lo que sorprende es que el INEI haya llevado la batuta de esto y no, digamos, la PCM como PCM, emitiendo las normas legales que debieron emitirse con anterioridad a esto. El compromiso del Poder Ejecutivo ha sido pleno y ha estado de la mano avanzando esto con el INEI. Desde el presidente de la República
que ha manifestado en muchas ocasiones su total respaldo y la importancia de esta actividad. Los ministros van a salir a censar. Efectivamente, y la primera ministra que ha sido muy enfática y clara en que efectivamente los ministros vamos a estar en el campo censando y ha promovido a que la ciudadanía vea esto como una gran oportunidad de actualizar información que nos permitirán tener mejores acciones como gobierno. No, hay un total compromiso. La intención y el compromiso. Y se va a aclarar cualquier duda que se pueda tener, estoy seguro que en las próximas horas. La intención y el compromiso es impecable porque necesitamos esa información. La otra pregunta es, ¿se va a cerrar el aeropuerto, los terminales terrestres, los puertos? No se van a cerrar los terminales terrestres y aeropuertos al 100%, se va a restringir la actividad, pero evidentemente hay actividades que no podemos nosotros dejar de hacer. Por ejemplo, vuelos internacionales que lleguen al país tienen que ser atendidos. ¿Los vuelos nacionales sí se van a suspender? Durante ese periodo... ¿De 8 a 5? Sí, no quiero generalizar porque puede haber alguna excepción, pero en ese periodo todo aquello que sea susceptible de ser interrumpido sin un perjuicio evidente y directo a la seguridad y actividad, digamos, esencial del país, va a ser suspendido. Muy bien. Y los vuelos internacionales no, porque esos se rigen por itinerarios que ya están conectados a nivel internacional. Efectivamente. ¿Qué va a pasar con un turista que llegue al aeropuerto a las 9 de la mañana y no tiene taxi, no tiene combi, no tiene nada? Vamos a tener servicios preestablecidos que van a ser registrados y van a ser censados previamente, que incluyen elementos como lo que tú estás describiendo. Entonces, los servicios de movilidad que salgan del aeropuerto debidamente registrados, servicios, digamos, oficiales que puedan brindar apoyo a los turistas que estén llegando al Perú en esas horas, previamente van a haber sido inscritos ante el INEI, ante el padrón que ya se ha venido desarrollando en las últimas semanas, y van a ser censados previamente. Por ejemplo, personal esencial del Ministerio de Trabajo está siendo censado el día martes. Pero les va a alcanzar a censar a todos los que puedan prestar movilidad durante todo ese día, a todos los turistas que lleguen. Ese proceso está en camino y estoy seguro que el INEI ha previsto con total rigurosidad el proceso. Yo creo que eso va a funcionar de la mejor manera y vamos a ir conociendo ya las precisiones finales en las próximas horas. Nadie va a poder salir de sus casas ese día, por lo tanto no va a haber movilidad en los distritos. Si hubiera una emergencia, una persona que no tiene movilidad propia, ¿qué hace? No tengo aquí los números de emergencia que se puedan convocar, pero claramente uno puede convocar llamando a serenazgo, la policía, situaciones de emergencia, y van a haber vehículos y personal que van a estar asignados en todas las regiones del país para que puedan atender ese tipo de situaciones. Son los servicios esenciales que menciono y que van a estar previamente empadronados. Y por otra parte, los pequeños comerciantes no van a poder abrir sus negocios, ¿o sí? Entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde ningún negocio va a poder ser abierto. ¿Por qué? Porque no hay circulación de población y porque tenemos que tener a las personas, digamos, inmovilizadas para poder verificar que el censo cumpla técnicamente con la precisión del caso. Aunque tenga el negocio en su casa. Aunque tenga negocio en su casa, efectivamente. Tiene que estar cerrado. Claro, porque no tiene a quién atender. No hay forma de poder brindar servicios si no tenemos público que está siendo atendido. En realidad, teniendo un negocio dentro de la propia casa, es hasta cierto punto transparente si está o no atendiendo, porque no hay público que vaya a usar ese negocio. Más bien es bien importante que el censo pueda verificar el negocio en la casa e inscribirlo, registrarlo para tener esa estadística actualizada. Ahí dicen ahí se recorta la libertad de circulación, de compra y de venta. Pero en fin, usted me dice que habrá una precisión de la PCM. Sin duda, y no perdamos de vista, y creo que el artículo de Rosa María precisa muy bien elementos de este tipo, pero nuevamente, situación de excepción ocurre cada 10 años y el valor agregado que genera esta información actualizada y con mucha data de sustento, realmente genera mucho mayor valor agregado que eventualmente lo que estamos conversando ahora como una limitante para una actividad económica durante un determinado periodo. Lo que pasa es que, digamos, más que limitante es la necesidad de información, por supuesto, que tiene la población, que no sabe qué va a hacer ese domingo. Hoy día conversaba con parte de mi familia, por ejemplo, y me decían, ¿y si me censaron, voy a poder salir o no? Si ya me censaron, ¿por qué no voy a poder salir? Entonces son explicaciones que es importante dar durante estos días. Si alguien ha sido ya censado, en términos generales, es porque tiene un rol que cumplir el día del censo, No, ¿correcto? si es censado ese domingo.
Ah, no, perdón. Si es censado a las 11 de la mañana, ¿por qué no puede salir? Porque efectivamente podríamos correr el riesgo de que fuese a otra vivienda que no ha sido censada. Y confundir el censo. Sí, claro. Bueno. Ministro, esperaremos, pero le agradecemos el adelanto que nos ha dado sobre los temas laborales, porque eso permite entonces tener una idea de lo que es lo que va a ocurrir. Yo le confirmo, Enrique, que mañana está saliendo la publicación del Ministerio de Trabajo, que lo hemos venido trabajando ya y que estamos cerrando justamente este fin de semana con la precisión de los temas laborales. Estoy seguro que otras dudas que puedan haber sido presentadas en estos días serán totalmente esclarecidas. Ministro, pasemos a otro tema, que es el de la reforma laboral. Porque ese es un tema que le reclaman al gobierno permanentemente. Y eso tiene que ver no solamente con el famoso tema de la estabilidad laboral, es decir, hay quienes dicen que es bueno tener la posibilidad de una, valga la redundancia, posibilidad de despido bien remunerado, o hay quienes dicen que deberíamos ir a un régimen de estabilidad laboral mucho más rígido que defienda al trabajador. Esto para muchos es vital en términos de manejo de la economía y de reactivación económica. Y es el tema de la Ley de Promoción Laboral Juvenil, que el presidente ha pedido que se le ponga especial interés. Empecemos por lo primero. ¿Por qué hay cierto temor a entrar a un tema de reforma laboral profunda e importante? Yo te diría, Enrique, que no es que haya temor, porque estamos convencidos de que nuestro país en su entorno laboral requiere una transformación importante, ¿correcto? Lo que hemos llamado en el ministerio, y lo hemos hecho público, la transformación pro empleo, que tenemos que estructurar, que involucra una serie de elementos de legislación, pero también de articulación de programas y de políticas nacionales de empleabilidad. ¿Pero en qué dirección, en qué sentido va esa reestructuración? A ver, hay tres ejes importantes sobre los cuales estamos trabajando y tenemos que continuar en el esfuerzo de compartir información y buscar consensos en el tema laboral para poder sacarlos adelante. Hay un enganche laboral inadecuado en el país, sobre todo afectando a las poblaciones más vulnerables y a los jóvenes. Cuando estas poblaciones están buscando insertarse adecuadamente en el mercado laboral, no están encontrando las oportunidades del caso, o aquellas se van dando en torno a la informalidad y no al contrato formal que puede venir de un empleador que engancha al trabajador con sus plenos derechos laborales y con su acceso a la seguridad social. Por lo tanto, hay un enganche que tenemos que mejorar. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con preparación de estas poblaciones para que sean más empleables. Tenemos programas promotores en el ministerio que van en esa línea, pero que claramente tenemos que compensar con otras acciones más integrales. Tenemos que formar al trabajador en el trabajo para que pueda seguir desarrollándose, y tenemos que revisar las modalidades de contratación para facilitar la contratación. No hay esquema de transformación laboral en el país que no parta por facilitar la contratación formal de los trabajadores. Ahí tenemos un gran mundo de cambios que no es el único, pero digamos es el punto de partida. Ya, ahí me detengo un momento por dos temas. Eso implica que para que haya ese enganche y para que haya el incentivo para contratar, ¿hay que flexibilizar las normas laborales? Yo no quiero utilizar esa palabra porque me parece incorrecta. Flexibilizar tiene una connotación de hay que quitar derechos, hay que debilitar la posición del trabajador, y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que las empresas quieran contratar más personal con las mismas reglas de juego? Es que el esquema, por eso es que es complejo, porque la transformación pro empleo no puede verse aisladamente con facilidad, ¿correcto? Yo estoy hablando aquí de un primer gran eje, que es facilitar el enganche laboral. Pero luego tenemos que una vez que esa relación laboral se inicia, y ahí tenemos que revisar los modelos que tenemos que aplicar a nivel de legislación y a nivel de programas para poder facilitarla, hay que desarrollar la productividad laboral en el trabajo, que es el segundo gran tema que tenemos como limitante. El trabajo en el Perú es de muy baja productividad y por lo tanto genera muy pocos ingresos para los trabajadores. Ahí lo que tenemos que ver es la revisión de los regímenes laborales. Perfecto. Segundo tema, ¿correcto? Estamos ahora en el desarrollo del trabajador. Así es. Entonces, ahí me detengo un ratito para dos preguntas también. La primera es, en esos regímenes, ¿debería haber la posibilidad
del despido, de mejorar las condiciones para un despido arbitrario, o debería haber más estabilidad laboral? Tú has tocado un tema crucial, pero que no entra tanto en este nivel de análisis del desarrollo del trabajador en el trabajo. Más bien eso tiene que ver con el tercer gran eje del ciclo laboral, que Perfecto. tiene que ver con la culminación del trabajo, ¿correcto? Lo dejo un momentito en suspenso para preguntarle por otro lado. Usted ha dicho el tema de los regímenes laborales. Efectivamente. Perfecto. Le pregunto, para usted, ¿se debe eliminar la ley de promoción agraria? Yo creo que la ley de promoción agraria tiene varios aspectos que son positivos, como por ejemplo la aplicación universal de la remuneración integral anual. Yo he manifestado que me parece una herramienta útil para simplificar el concepto de costo laboral, para facilitar el entendimiento de las condiciones bajo las cuales se está relacionando en el trabajo al trabajador por el contrato que corresponda, y más bien una propuesta que nosotros quisiéramos llevar adelante es que esa RIA, remuneración integral anual, sea extensiva a todos los regímenes laborales, porque ha demostrado tener buena acogida en el régimen agrario, ¿correcto? Muy bien, pero el régimen agrario, ¿usted lo mantendría? Yo lo mantendría, probablemente revisando algunos ajustes. Estamos conversando con representantes del sector, por ejemplo, en temas de vacaciones. Yo creo que sí, gradualmente ese régimen puede ir otorgándole vacaciones que hoy día son de menor nivel que las del régimen general a los trabajadores que han demostrado a lo largo del tiempo una continuidad en el régimen. Tendrían que tener un acceso a mayores derechos. ¿A 30 días? Llegar eventualmente hasta 30 días. Creo que también la revisión del acceso a la seguridad social, podemos ser creativos y buscar acercarlo más ante un régimen general que también tenemos que revisar, ¿correcto? Lo que yo estoy percibiendo con el régimen agrario, Enrique, es que tiene una vigencia hasta el 2021, de acuerdo a la legislación que hemos encontrado y que está plenamente vigente. Tiene elementos positivos que me gustaría tomar y llevarlos para el régimen general, ¿correcto? Y de esa manera estamos acercando los regímenes. Ya, ahí va. Pero para terminar la idea, y si luego a lo largo de los próximos años el régimen agrario modifica algunas circunstancias que tienen lógica, que permiten darle un mayor derecho al trabajador que ha demostrado tener continuidad en el régimen, creo que hacia el 2021 tendríamos regímenes que estuvieran bastante cercanos y ojalá pudieran ya compatibilizarse. A eso iba mi complemento, es decir, ¿deberíamos tener un solo régimen laboral o está bien que tengamos regímenes diferenciados? Yo creo que tendríamos que tener regímenes diferenciados, pero en menor nivel y número que los que tenemos ahora, ¿correcto? Perfecto. Tenemos un régimen general que es el que concentra la mayor contratación de trabajadores en la PEA empleada en el país. Tenemos uno para la microempresa. Tenemos uno para la micro, otro para la pequeña, otro para la exportación no tradicional, sobre el cual te voy a comentar ahora, otro para el régimen agrario, otro para las trabajadoras del hogar, cada uno con características distintas. Mi intención... ¿Son muchos? Son demasiados. Yo creo que, por ejemplo, el régimen de exportación no tradicional es prácticamente un calco del régimen general, en prácticamente todas las condiciones laborales. Entonces, ¿por qué están separados? ¿Y por qué genera ruido esa separación? Básicamente por la modalidad de contratación a plazo de manera indefinida, ¿correcto? De acuerdo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es precisar mejor la modalidad de contratación en el régimen general, como mencioné más temprano, y permitir que luego de una continuidad de cierta magnitud, tampoco un año o 2 años, pero un tiempo más prolongado, un trabajador de ese régimen ha demostrado que tiene una productividad laboral, una continuidad, debería ya tener mayor estabilidad y por lo tanto podríamos integrarlo a un régimen general y con eso solucionamos el problema del régimen de exportación no tradicional. Muy bien. No, solo falta afinar la normativa, discutirla un poco más y tener la voluntad de hacer cambios y eso es lo que tenemos que trabajar. Si usted quiere reducir los regímenes laborales, ¿por qué entonces no es una contradicción el poner un régimen de promoción laboral juvenil adicional? Es que ahí hay una precisión que tenemos que hacer. El régimen el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso para fomentar la empleabilidad de los jóvenes, la empleabilidad formal, no es que esté generando un nuevo régimen, ¿correcto? Lo que está haciendo es que ante cualquier modalidad de contratación formal que tenga el joven aplicada al régimen que corresponda, va a entrar a ser contratado o por el régimen general, o por el régimen de la exportación, o por el régimen de la microempresa, cualquiera que corresponda, no estoy generando ningún régimen adicional, le vamos a dar un crédito al empleador contra el pago
de salud. O sea, no modifico condiciones laborales. Son condiciones dentro de cada régimen. Efectivamente, o sea, no se modifican en absoluto las condiciones laborales para el trabajador. El trabajador goza, el joven en este caso, goza de todos sus derechos laborales y su acceso a la seguridad social plenamente garantizado. Lo que estoy haciendo... ¿30 días de vacaciones? De acuerdo al régimen donde ingrese. Ya. Claro, si es contratado, efectivamente. Claro. Entonces, él mantiene, todos las sus derechos del régimen al que ingrese. Correcto. ¿Y cuál es la única diferencia? Es que el Estado va a subvencionar parte de su ingreso. Nosotros hablamos de un crédito, porque si no se cumple con las condiciones de la ley, recupero el crédito, pero digamos, subvenciona por 3 años el pago de salud para que ese empleador, ante un incentivo de esa naturaleza, contrate más jóvenes. Para el joven es absolutamente transparente y por lo tanto no generamos un nuevo régimen. Estamos más bien dándole la facilidad al empleador a que decida contratar más jóvenes, dinamizando justamente lo que yo te mencionaba, el inicio del ciclo. La transformación pro empleo necesita dinamizar el inicio del ciclo laboral para que se contraten formalmente más trabajadores. Ahora entremos a esa tercera parte y a la pregunta que yo le hacía. ¿Debemos ir a un régimen de mayor posibilidad de despido arbitrario, mejor compensado, o a una línea de mayor estabilidad laboral, como por ejemplo ha hecho Chile, retrocediendo a un régimen de estabilidad laboral más rígido? La legislación peruana tiene muchas modalidades de terminación de ciclo laboral. La mayormente utilizada es la de contrato a plazo, vence el contrato a plazo y eventualmente no lo renuevo y terminó el ciclo laboral. Un problema que tenemos, Enrique, es que en nuestro entorno laboral peruano tenemos demasiadas personas contratadas a plazo, justamente por el problema de la estabilidad laboral, ¿correcto? Ahí hay una distorsión que tenemos que corregir con esta transformación pro empleo. Ahora, existe normativa vinculada a despido causado, cuando hay una falta grave, cuando hay una insistencia reiterada, y existe una normativa plenamente vigente, no hay que modificar ninguna ley que permite ante un despido incausado indemnizar al trabajador. Okay. Lo que tenemos, como sabemos, es una interpretación del Tribunal Constitucional que no está en ámbito nuestro poder modificar directamente. Lo que pasa es que hay quienes dicen eso no es suficiente cobertura frente al derecho al trabajo y por lo tanto el trabajador puede optar, y normalmente optan y van por los juzgados laborales con la reposición en el puesto. Ahí lo que yo creo que tenemos que darle, dado que no hay legislación que tengamos que modificar, correcto, porque existen las modalidades ya planteadas en la norma, lo que tenemos que darle es un entendimiento de mayor protección al trabajador. Pensamos hacerlo eventualmente, ojalá llegue el momento en que se den las condiciones con el seguro del desempleo. Esa era la pregunta que o se venía. Con la modificación de la indemnización por el despido arbitrario. Tengo 3 preguntas y muy poco tiempo. Muy bien. Eso es, ¿va a haber seguro de desempleo o no va a haber seguro de desempleo? En este momento la Comisión de Protección Social, que lideró el MEF, en donde hemos participado, ha concluido prácticamente la primera etapa de su informe hacia la PCM y hacia el Ministerio de Economía sobre 3 aspectos: acceso a la salud, pensiones y cobertura frente al desempleo. Esperemos las conclusiones que nos van a hacer presentes en los próximos días. ¿Usted es de la idea de que tengamos un seguro de desempleo? Yo creo que sí, pero se tiene que dar... ¿En paralelo a la CTS o eliminando la CTS? Yo creo que tendría que haber una transición. Los que tienen CTS es lo que yo repito aquí, lo que ha mencionado el presidente Kuczynski. Los que tienen CTS se mantienen, ¿correcto? Los nuevos entran con seguro. Que entren con un seguro que les dé una protección adecuada, porque no queremos de ninguna manera quitarle amparo al trabajador. Recordemos, Enrique, que el eje de cualquier transformación laboral pro empleo en el país tiene que ser el trabajador. Por lo tanto, si no pensamos en el trabajador y sus características de trabajo, no podemos pensar en una gran reforma. Ministro, ¿deberíamos ir a una eliminación del CAS? ¿Del régimen CAS? Yo creo que paulatinamente sí, pero yo lo que he manifestado es que tendría que darse de manera ordenada y de manera programada a través de la mejor aplicación de la ley Servir. ¿El régimen CAS es una violación de los derechos del trabajador en el Estado? Es una ley, es una modalidad de contrato que tiene un sustento legal, ¿correcto? Que ha sido inclusive validado. ¿Pero que es justa o injusta?
Yo no te diría que sea justa o injusta, lo que te diría es que debería ser para un periodo que transicione, ¿correcto? Ya. Para un Estado que requiere en su momento seguramente haber tenido esas características de contratación por características propias del Estado, pero tiene que ir transicionando y existe la ley para transicionar, es la ley Servir. Muy bien. Y perdón, la ley Servir, ¿a dónde le lleva al trabajador estatal? Lo lleva al régimen 728 del sector privado. Eso es lo que hay que hacer, acelerando la ley Servir y simplificando su aplicación. Ministro, finalmente, ¿cómo van los preparativos para la visita del Papa? Están yendo muy bien, estamos trabajando intensamente con 12 ministerios, con sus representantes, a nivel de distintas funciones que recaen naturalmente bajo responsabilidad directa del sector ejecutivo. Estamos trabajando con los gobiernos regionales y locales en Madre de Dios, en Trujillo, en Lima, y estamos trabajando muy cercanamente con la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, el Arzobispado, en cada una de las regiones donde estamos involucrados, y particularmente la Nunciatura, la representación diplomática de la Santa Sede en el Perú. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos en este momento... ¿Está caminando bien? Estamos caminando intensamente bien, con, yo diría, centenares de personas ya trabajando en este tema. Perfecto. Señor ministro, muchísimas gracias como siempre por esta visita. Muy amable, gracias. Muy amable. Hasta luego.